día de hoy, hermanos, acabamos de leer 2 versículos del capítulo 13 de Juan. Y Juan, hermanos, en este capítulo habla acerca del aposento alto. Si ven ahí en sus Biblias, es durante la celebración de la Pascua. Ahí Jesús, hermanos, dice en el primer versículo de Juan, capítulo 13, dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús aquí ya les está diciendo, Él ya sabe que ya va a llegar su día, el tiempo en que tendría que partir, dejar este mundo para ir con el Padre. Y Él sabía la forma en cómo Él tenía que irse. Si recordamos dentro de la palabra de Dios, nos dice aquí que Él le dice a su Padre que pase de mí esta copa. Él no lo quería pasar. Él no quería sufrir lo que Él esperaba. Sin embargo, Jesús, de una forma muy obediente, dijo estas palabras: no lo que yo quiero, Padre, sino que se haga la voluntad tuya, la voluntad de mi Padre. Jesús aquí, hermanos, en este capítulo, Juan capítulo 13, en la parte de arriba de sus Biblias dice que Jesús le lava los pies a sus discípulos, una forma de servirle a sus discípulos. Pero también dice, más adelante, que menciona que Judas lo iba a traicionar. Menciona a una persona de sus discípulos que lo iba a traicionar. Judas sale para ir a traicionarlo. Sale por unas monedas para ir a traicionar a su maestro, a su Señor. Y más adelante, Pedro lo va a negar. Todo este pasaje, hermanos, habla acerca de cómo nosotros como seres humanos, pues somos débiles. Somos... Ay, ¿me pasan otra? Sí. A ver si... Que como seres humanos somos débiles. Pero miren, hermanos, nosotros como iglesia presbiteriana, ¿cómo nos reconocemos como iglesia presbiteriana? Es pregunta. ¿Cómo? ¿Te refieres a nuestro comportamiento? No, en general, sea por tu comportamiento, o sea por qué nos pueden distinguir a nosotros como cristianos o como una iglesia presbiteriana. ¿No? Pues por la alabanza. Por la alabanza. Buenos días. Porque estudiamos la palabra de Dios. Porque estudiamos la palabra de Dios. Pues desde que empecé a frecuentar la iglesia, observé los principios que se rigen la iglesia. La iglesia, ajá. Por nuestro sistema de gobierno, por nuestra doctrina. ¿Qué otra cosa? Por nuestra historia, por la historia como presbiterianos, como la organización que se tiene una iglesia presbiteriana. Y hablo de nosotros como iglesia presbiteriana, pero podemos nosotros también distinguir a otro tipo de iglesia, como es la iglesia católica, y lo hacemos por lo que vemos nada más, por lo que miramos, no porque estemos informados como tal de lo que ellos hacen, solamente por lo que miramos. De esa forma podemos distinguirnos qué denominación somos o si somos cristianos. Jesús nos enseña, en estos 2 pasajes que acabamos de leer, nos enseña una marca o nos da una marca específica a nosotros como creyentes dentro de estos versículos, como discípulos. Cristo no vino a darnos estrategias, hermanos. No vino a darnos un reglamento. Vino a darnos un mandamiento. Y este mandamiento habla acerca del amor. Si ustedes se dieron cuenta, todas las alabanzas que entonamos esta mañana habla acerca del amor. Por siempre es su amor para con nosotros.
En estas fechas, hermanos, ¿cómo distinguimos o cómo se distingue el amor en nuestra actualidad? ¿Qué dicen las personas que no conocen de Dios? Porque nosotros conocemos de Dios y sabemos que de dónde proviene el amor. ¿De dónde proviene el amor, hermanos? De Dios. No de nosotros como humanos. Nosotros como humanos no podemos amar si no tenemos a Dios. Y así lo dice la palabra de Dios, porque Dios es amor. La mayoría de las personas o el mundo lo consideran como un sentimiento, algo que nace ¿de dónde? Del corazón. Pero si nosotros sabemos, y lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es el corazón? ¿Qué dice la palabra que es el corazón? Es engañoso. Entonces, si alguien les dice, te amo con todo el corazón, se está mintiendo, hermanos. No es. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que Dios es amor. Y algunos cristianos, hermanos, desafortunadamente piensan que cuando Dios nos ama es porque todo nos va bien. Pero la Biblia no nos enseña eso. Dios nos ama cuando nos corrige. Y nos gusta que nos corrijan nuestros errores, nos digan que estamos errando en algo. A nadie nos gusta que nos corrijan, y menos enfrente de las demás personas y que nos dé una pena. Pero Dios nos corrige. Y aún en esos momentos, Dios nos ama. El título de este sermón es Reconocidos por el amor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que Dios sea el que nos dé entendimiento para poder entender este mensaje que Él nos ha preparado el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por el privilegio, Padre, de poder estar aquí en tu casa, de poder aprender de tu palabra. Pero, Padre, te rogamos que tú perdones todo nuestro pecado, toda nuestra maldad que podamos traer. Que lo quites, Padre, y que podamos nosotros tener ese entendimiento de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Padre, porque por tu amor estamos aquí. Y hoy, Padre, queremos aprender qué significa ese amor para con nosotros. Gracias, Padre, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La siguiente pregunta, hermanos, que dice, ¿cómo muestras el amor? ¿Cómo muestran ustedes el amor? De manera general, ¿cómo lo muestran? Magali, ¿cómo muestras el amor? Con la actitud. Con tu actitud. ¿Alguien más? Con cuidado. Con cuidado, Con servicio. con servicio, Ayudando a los demás. ayudando a los demás. Con un abrazo. En estas fechas, ¿cómo se demuestra el amor? Con regalos. México, hermanos, apenas en la semana estábamos escuchando la radio y decían en esta estación de radio que México es el segundo lugar más feliz. Que somos muy felices. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, los mexicanos, si han visto algunos videos o han platicado con algunas personas del extranjero, ellos piensan que México es un país muy agradable para vivir. No solamente por su comida o por la cultura, sino por las personas que ayudan a las demás. Miren, hermanos, una de las formas que como mexicanos, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, como demostramos nuestro amor es a través de la comida. ¿Sí o no? Sí. Vamos a una casa y lo primero que te dan es que te ofrecen algo de comer. Es una parte de cómo, como mexicanos, mostramos el amor. Por eso estamos, pues como estamos, hermanos, llenitos, así, gorditos, bonitos. Entonces, de esa forma, demostramos el amor. ¿Cómo demuestras el amor en tu casa, con tu familia? ¿Cómo demuestras el amor en tu trabajo, en la iglesia, en la escuela, los jóvenes? Y los que no somos tan jóvenes o los que no son tan jóvenes, aquí hay algunos que dan clases y que están en una escuela. ¿Cómo muestras ese amor a los niños, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo muestras el amor? ¿Con regalos, con abrazos? ¿Cómo lo mostramos?
Voy a leer Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La siguiente. ¿Por qué, hermanos, Jesús nos da un nuevo mandamiento? Y quiero que en griego digamos, la siguiente como pregunta: ¿por qué Jesús nos da ese nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. La palabra mandamiento en griego, que es atolé, es una orden. Pero aquí en este contexto es una orden divina. ¿De quién? De Dios. Y nuevo no significa que va a cambiar. En el griego, kainos, dice que un nuevo no es en tiempo, sino es en calidad. ¿Sí me explico? ¿Y por qué la siguiente palabra, el siguiente versículo, el versículo 34, parte B, dice que os améis unos a otros como yo os he amado? En este versículo viene la palabra amor 2 veces, pero versículo 35 y versículo 34 y 35 viene la palabra amor 4 veces. ¿Qué significa la palabra amor? Creo que ese ya no lo sabemos. ¿Qué significa en griego? Que es ágape. ¿Y qué es ese amor ágape? ¿Fraternal? ¿No? Es el amor de Dios, es el amor incondicional, ese amor sacrificial. La siguiente, y aquí luego puse un amor humilde, un amor servicial, un amor sacrificial. Jesús no se refiere a ese amor sentimental que decimos que viene del corazón, así que bonito, los corazones, el cupido. No, habla de un amor humilde. ¿Y por qué de un amor humilde? Porque acabamos de ver o de pasar esa celebración de la Navidad, de cómo nació Jesús, de una forma muy humilde. Vemos un amor servicial, y dice en este capítulo, versículos del Juan capítulo 13, versículo 12 al versículo 18, dice lo siguiente: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Jesús nos da ese ejemplo, hermanos, de ser, porque Él lo dice: aunque yo soy maestro, soy su Señor, yo estoy haciendo esto de una manera de servicio. Jesús nos dice que seamos servidores, que sirvamos los unos a los otros como lo hizo. A Él no le dio pena lavar los pies. Y no creo que en esos tiempos los pies de los discípulos estuvieran muy limpios. Pero no le dio pena, hermanos. Y Jesús les dice: así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo por los unos por los otros. Y pues el amor sacrificial, ¿cuál es, hermanos? Lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por ese amor, eso es el amor ágape. Y miren, hermanos, yo les decía hace rato que el amor proviene de Dios, porque Dios es amor. Dice primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y porque por medio del Espíritu Santo la obra está en nosotros, por el Espíritu Santo. Por eso dice Él
como yo los he amado. Jesús se refiere a ese amor visible, que lo vean. Pero no para vanagloriarnos. Ay, el hermano cómo ama a ese hermano, cómo ama a esa hermana. No. Es ese amor sacrificial y Él quiere, hermanos, que sea visible hacia los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, ahora contestar esta pregunta? ¿Por qué Jesús habla de un nuevo mandamiento? Si ya entendemos que un mandamiento es un mandato de Dios. Porque ese mandamiento no es nuevo. Si nosotros vamos a Levítico, que está aquí, Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, Dios ya lo había estipulado, ese mandamiento de que debemos amar a nuestro prójimo. Entonces no es un mandamiento nuevo. Lo nuevo, hermanos, es la forma, la calidad del amor. Y eso, hermanos, es lo que vino Jesús a hacer por nosotros. ¿Cuál es esa forma? Dice aquí en ese mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús ahora viene y nos dice: ama como yo te he amado. Entonces ahí no cambia el mandamiento, cambia la forma de cómo ahora Jesús viene a decirnos que la medida para poder amar a nuestro prójimo es como Él nos ha amado a nosotros. Y hermanos, es un mandamiento que no es muy fácil. ¿O es fácil amar a aquellas personas que nos hacen daño? Hace años, hermanos, cuando yo estaba dando clases a los niños, cuando era consejera de los niños, me acuerdo que escuela de formación empezaba más temprano. Era primero escuela de formación, después era el culto de matutino y ya en la tarde era el culto vespertino. Entonces yo llegaba y tenía que subir porque se les daba a los niños un almuerzo, digamos, o un refrigerio. Entonces yo subí a dejar este refrigerio que ya nos habían traído. Y la hermana que estaba dándole clases en escuela de formación a estos niños, y se me hizo de una manera muy honesta, ella les decía, no sé si estaban hablando acerca de los mandamientos, pero ella decía: para mí el mandamiento más difícil es el amor. Es amar a aquella persona que me ha hecho daño. Pero yo sé que es un mandamiento que Dios me da. Y hermanos, es muy, pero muy honesto decir: ¿es difícil amar? Sí. Y mucho más difícil es cuando alguien nos hace daño, porque entonces no hay perdón. Miren, Jesús entonces ahora nos dice: esta es la medida. Ahora, este mandamiento nuevo que yo te doy, este mandamiento ya no lo vas a decir como tú te amas, sino como yo te he amado a ti. Cristo te ama a ti, a cada uno de nosotros. Esa es la medida del amor que nos pide Jesús en este versículo, hermanos. Entonces ya podemos entender este capítulo o este pasaje: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Y que también os améis unos a otros. Este es el primer punto, la medida que Jesús nos da a nosotros para amar. El segundo punto, hermanos, es el amor como señal de identidad de un discípulo. Y dice el versículo 35, la parte A: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ya habíamos escuchado anteriormente qué era un discípulo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué es un discípulo? ¿Un seguidor de Jesús? Miren,
Cuando estaba Jesús, o en los tiempos de Jesús, un discípulo era aquel que seguía a un maestro, a un rabí. Y ese discípulo, lo que él trataba de hacer es ser igual a su maestro, imitar a su maestro. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada que un discípulo era aquel que tenía la disposición? Tenía que dejar todo para seguir a su maestro. Tenía que aprender el cómo hablaba, el cómo se expresaba. Tenía que aprender la forma en cómo él pues leía, aprendía la palabra, porque era un imitador. Entonces la palabra discípulo, hermanos, en el griego, dice que es un aprendiz. Él entrena para ser igual a su maestro. Miren, nosotros como seguidores de Cristo, hermanos, decidimos seguirlo, ¿sí o no? Aprender de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, debemos seguir las enseñanzas de Jesús, como Él lo hizo, y nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. O sea, no es algo que esté oculto, no es algo que no podamos entender, lo entendemos a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo, pues tenemos un gran compromiso, hermanos, un gran compromiso. Entonces, en estos tiempos, hermanos, este discípulo tenía que aprender las señas, la ley, los estatutos, si tenía estatus o el poder. O sea, en ese momento, hermanos, los seguidores de Jesús, ellos debían aprender las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús, hermanos, al lavarle los pies, al decirle, ahora vas a amarlos, o se van a amar como yo los he amado, es porque Jesús les estaba enseñando. Jesús, hermanos, les enseñó a amar. Jesús establece el amor como la evidencia visible de la fe, el testimonio ante el mundo, la obra visible del Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Y empieza con qué? Con el amor. No empieza con gozo, no empieza con paz, empieza con el amor. Después sigue, si hay amor, hay gozo. Si hay gozo, hay paz. Si hay paz, hay paciencia. De esa forma, hermanos, si nosotros no aprendemos a amar como nos amó Jesús, pues no vamos a tener gozo, no vamos a tener paz y mucho menos paciencia. El amor como fruto de la gracia, hermanos, no es por mérito, no es porque tú ames más o ames menos, no, es la forma y cómo amamos. Nosotros no somos salvos, hermanos, por amar. Nosotros amamos porque ya hemos sido salvos. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Y esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Nosotros ya somos salvos, hermanos. Seguimos a Cristo. Entonces ahora seamos imitadores de Cristo. El último punto es el amor que comienza dentro de la iglesia. Si nosotros vemos, hermanos, en estos pasajes, Jesús no se los dice al mundo, no se los dice a todo el mundo. ¿A quién se los dijo? ¿A quién? A sus discípulos, porque recordemos que aquí es ya la última noche de Jesús. Jesús se los dice a sus discípulos, a esos que lo siguieron desde el inicio de su ministerio. Dice versículo 35, parte B, si tuvierais amor los unos con los otros, se los dice a ellos. Jesús, hermanos, en esta mañana nos los dice a nosotros.
ámense, ámense los unos a los otros. Pero nos los dice ¿a quién? A nosotros, a su iglesia. No se los dice allá afuera, hermanos. Se lo dice a la iglesia. Amarnos, hermanos, ¿qué significa amarnos? Cuando las cosas son difíciles. Cuando estás viviendo un tiempo quizás de oscuridad, un tiempo de dolor. En ese momento debemos amar a las personas. Aunque estés viviendo algo difícil y tú ves que la otra persona también está, ámala. Aún en ese tiempo difícil debemos amar a las personas. Cuando hay diferencias, cuando como seres humanos todos pensamos de formas diferentes y aún en esas diferencias debemos amarnos. Cuando hay heridas, cuando alguien te hiere, cuando el hermano te critica, te humilla, no te saluda, ámalo. En esos momentos debes de amar. Porque no dice la palabra de Dios, ámalo cuando estás bien. Ama al prójimo cuando tú te sientas sano. No ames cuando te sientas mal, cuando la gente te lastima. Jesús no dice eso. Jesús estando aún en la cruz, Él nos amó. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos fallado a Cristo? Muchas. Y aún en medio de esas fallas, de ese pecado que traemos, Cristo nos ama. Cristo no dice, no es que ahorita estás pecando, no, ahorita no te amo. No. Cristo en medio de ese sufrimiento nos amó. Amar es perdonar, es servir, es escuchar, es ayudar al otro sin recibir nada a cambio. No ames solamente porque alguien te tiene que amar. Nosotros le deseamos a los jóvenes, cuando tengas una pareja, fíjate que primero ame a Dios antes que a ti. Porque si Él te ama primero a ti y no ama a Dios, entonces no te ama. Porque si nosotros sabemos como cristianos que el amor proviene de Dios, y si no conoce a Dios, ¿cómo te va a amar? De una manera que ama el mundo, superficial, temporal. Y miren, hermanos, una iglesia no es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Vas a encontrar aquella Eunice que te cae tan mal en otra iglesia. Ninguna iglesia es perfecta, hermanos. Si tú crees que esta iglesia o la iglesia donde te han ofendido, te han hecho, quizás también aquí. Pero algo, hermanos, que sí debemos cambiar como iglesia es amarnos unos a otros. Que la iglesia sea un refugio para aquellos que necesitan amor. Vivimos en tiempos, hermanos, en donde allá afuera el amor es momentáneo, donde las personas solamente buscan su propio beneficio, su propia seguridad, son individualistas. En la iglesia, hermanos, no debería de haber esto. No debería de haber esto. Falta de compasión, hermanos. Tan solo, hermanos, el saludar cambia la vida de una persona. El que tú le sonrías a alguien sin saber qué es lo que estás pasando, eso, hermanos, puede ser algo grande para esa persona. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Soy un instrumento de paz
un instrumento de amor o soy un instrumento de conflicto? Si mi amor refleja el amor de Cristo en mi vida. Si como iglesia Nueva Vida reflejamos ese amor. Miren, hermanos, cuando era joven y más delgada y pues ahí como que aquella que se sentaba hasta allá, bueno, ahorita también ya me siento allá por Lucas, pero que me sentaba hasta allá atrás, y luego Freddy no sé qué andaba haciendo, y me dejaba ahí solita. Y yo decía, ay, ¿qué voy a hacer yo aquí sola o así, no? Algo, hermanos, que creo que la iglesia Nueva Vida tiene, que es una característica, es que es muy apapachable. Yo llegaba, hermanos, me acuerdo de la hermana Susi, de su esposo. Eran los que me saludaban. Hola, hermana, ¿cómo estás? Me decían hermana, todavía no era hermana, ¿eh? Pero me decían, hola. El pastor Eliud y su esposa Esther también. La hermana Esperanza y su esposo me saludaban. Y yo veía y dije, ay, qué bonito cantan. Entonces, nunca imaginé que yo iba a estar aquí después de años. Pero esa parte, hermanos, fue algo, no era por Freddy, o sea, no venía por Freddy, sino era, bueno, sí se venía también por Freddy, pero era la calidez que se sentía en la iglesia. Y yo decía, ay, qué bonita iglesia, qué bonitos son todos, se aman todos así, ¿no? Ya después veo la realidad, no es cierto. Pero es verdad. Todos tenemos problemas, hermanos. Jesús, en este momento, Él les demuestra su amor, aún a unas horas de pasar una agonía. Aún en la cruz, ahí Cristo nos amó. Hermanos, nosotros debemos de reflejar esto. Por eso dice este pasaje, ámense los unos a los otros, porque así verán que ustedes son mis discípulos. Sin palabras, hermanos, podemos traer a gente, que la gente pueda ver que nos amamos, porque tenemos un Dios de amor. Hermanos, cuando pasó mi baby shower, que unas hermanas lo hicieron, a mi mamá le dijeron que si podía dar unas palabras, no sé si se acuerdan las hermanas que vinieron. Y mi mamá dijo, pues gracias a Dios porque Dios tiene sus tiempos. Y algo que a mí me acordé cuando estaba preparando el tema es cuando ella dijo, yo les agradezco porque quieren a mi hija. Hermanos, eso es el amor que se refleja, sin palabras. Sin palabras, hermanos. Ese es el amor que debemos reflejar al mundo. Y quiero concluir, hermanos, con este video. Miren, hermanos, esto es el reflejo de una iglesia. Aquellos hermanos que solo van a la iglesia, a diferencia de aquellos hermanos que son la iglesia. Qué feo es, hermanos, pasar enfrente de alguien y ni siquiera mirarlo. Qué difícil es. Y no porque seas la última Coca-Cola del desierto. Pero qué feo, hermanos, es que no mires a las personas y a veces cuando te sonríen. Yo hace rato que venía, porque venía corriendo, venía la hermana Nemo, la hermana Ceci, y ahí venía esta Wendy. Wendy me venía diciendo que no sé qué, le digo, sí, hermana, venía yo rápido.
Y yo dije, ya después dije, ay, qué feo. Imagina que a mí me hicieran eso. Y eso porque yo bajé porque dije, ya vamos a empezar el culto, vamos a esto. Y me acordé de este video y dije, híjole, a veces lo hacemos sin pensar. Porque tenemos otras cosas que estamos pensando. Pero hermanos, reflexionemos. El solo saludar, el dar un abrazo a alguien, cambia el semblante de una persona. ¿Se han visto personas que están bien, que parecen que están siempre enojados, como que la vida los trata mal? Si tú le sonríes, cambia. Mírense unos a otros, hermanos. Véanse. Vean, hermanos, que el mirar a alguien y sonreírle, ya no va a estar todo serio, o a ver, Memo, le voy a sonreír, Memo va a estar así. No, sonrían, demostremos ese amor que Cristo nos dio a nosotros. Pidamos al Señor, hermanos, que nos muestre, que nos enseñe a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero que busquen Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. ¿Amén? Ok. Dice el título, un nuevo mandamiento. Y leemos todos, y la palabra de Dios dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y el que no tropiezo, pero el que no aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, si decimos que amamos a nuestros hermanos, hagámoslo, ayudémoslo, estemos con él en momentos difíciles. Vamos a orar, hermanos. Y si tú en tu corazón aún hay un rencor hacia un hermano, hacia una hermana, que no has podido sanar, Dios te dice ahora, perdónalo, porque amar también significa perdonar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu misericordia son nuevas cada día. Gracias, Padre, porque tu amor es para siempre, porque tu amor, Padre, nos hace cambiar. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero a nosotros y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestro pecado, Padre. Y que aún en medio de ese pecado, Padre, te pedimos que tú nos restaures, que tú, Padre, quites todo aquello, rencor, aquella apatía, Padre, que no hace bien a tu iglesia. Porque, Padre, con amarnos unos a nosotros, eso será el reflejo para los que están allá afuera. Ese será el reflejo para aquellos, Padre, que aún no te conocen. Padre, a veces sin palabras, tú haces todo. Y sabemos que tú todo lo tienes bajo control, que tú tienes los tiempos perfectos, Padre. Pero te pedimos que tú nos perdones, porque quizás hemos sido algunas veces esa iglesia apática. Hemos sido esa iglesia, Padre, que no muestra el amor. Y Padre,
te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, que tú nos ayudes como tus hijos a amar a la medida que nos amó Cristo. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Padre, porque tus misericordias siempre son con tu pueblo. Y Padre, ayúdanos a servir a nuestro prójimo. Ayúdanos a ser mejor, no ser mejor personas, sino ser mejor cristianos para este mundo. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.